Bueno, oigan, dentro de los grandes personajes que ha tenido la historia de este país, uno de los más notorios es el general Álvaro Obregón. Tanto que una alcaldía de esta ciudad lleva su nombre. Y pues digo, varias ciudades también se llaman así, calles por todos lados. Y bueno, estamos, según la efeméride próxima, a 95 años de la muerte de este caballero. Para discutirlo y su relevancia en el plano de la historia mexicana, el doctor Arno Burkholder está aquí con nosotros. Mi estimado Arno, ¿cómo estamos? Señor Allende, muy buenas noches. Y así es, hoy se cumplen 95 años del asesinato de Álvaro Obregón. Uno diría, bueno, ya pasó demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que recordar a este señor? Yo creo que la influencia de Obregón sigue vigente por muchísimas cosas. Lo primero es recordar quién fue. Un señor nacido en Sonora a finales del siglo XIX, que se unió a la Revolución Mexicana en 1912. Era, digamos, de los que entraron en un segundo momento a la revolución. No fue un maderista de primera hora, por así decirlo. Pero era un tipo muy inteligente. Llegó a ser un gran militar, siendo absolutamente autodidacta. Jamás estudió en el colegio militar ni nada de eso. Y en 1920, 8 años antes de que lo mataran, pues participó en uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de México, cuando él y un grupo de compañeros, por así llamarlos, se levantaron en armas contra el que había sido su padre político, contra quien los había llevado a ser poderosos, el entonces presidente Venustiano Carranza. Se levantaron en armas en una cosa llamada el Plan de Agua Prieta y, pues aunque siempre lo negaron, pues tuvieron que ver en el asesinato de Venustiano Carranza. Obregón se vuelve presidente. Piense que este señor había sido apenas ranchero en Sonora y de repente la revolución le cambia la vida y termina gobernando este país durante 4 años, de 1920 a 24. Importantes, donde, entre otras cosas, fundó la Secretaría de Educación Pública, pero también siempre fueron una generación, Obregón y los suyos, a los que les encantaba el poder, que tenían fama de ser corruptos y tenían fama de ser muy crueles. Cuando Obregón deja la presidencia en 1924, él lo dice claramente: yo quiero volver a ser presidente de México. Oye, pero acaba de ocurrir una guerra civil espantosa donde seguramente hubo 1 millón de afectados, entre los que murieron, los que tuvieron que escapar, y todo fue para evitar otra vez que alguien se reeligiera. Ay, bueno, son pequeños detalles, ¿qué puede pasar, no? Y pues pasó. El señor era tan fuerte y tan importante en el ejército y en la vida política que en 1927 logró una reforma constitucional para que le permitieran una cosa llamada reelección indirecta. O sea, no me reelijo directamente, sino que dejo un periodo y luego regreso. Ya todo el mundo sabía. Un eufemismo técnico, ¿no? Así de esos para absolutamente poderle dar la vuelta. A todo el mundo le quedaba claro que si eso funcionaba, lo que seguía era una nueva reforma constitucional para quedarse un periodo más y luego otra reforma constitucional para quedarse pues hasta que el señor lo llamara a su seno. Eso provocó, entre otras cosas, un levantamiento tremendo en 1927 de un militar llamado Francisco Serrano, que, como le dije, eso acabó en un baño de sangre espantoso. El hecho es que Obregón, obviamente, iba a ganar las elecciones de 1928, de hecho fue el único competidor. Y el 15 de julio de 1928, pues el señor estaba aquí en México, iba a tener una reunión con el presidente Calles, iba a haber varias cosas. Resulta que ese día lo empieza a seguir un caricaturista llamado José de León Toral, que era un profundo católico y que estaba convencido de que había que asesinar a Obregón para de esa manera terminar con el otro gran conflicto que vivía México en ese entonces, la Guerra Cristera. Una guerra entre el Estado mexicano y los católicos, donde Toral estaba convencido de que había que matar a Obregón para acabar con esa guerra. 2 días después, 17 de julio, Obregón va a una comida a la zona de San Ángel, ahí casi llegando a Avenida Los Insurgentes, en Insurgente Sur, una comida que le hicieron sus aliados políticos para festejar que ya era presidente electo. Toral lo sigue, aprovecha un descuido de los guardias, la verdad es que les cae bien presentándoles un boceto que había hecho del general Obregón, se para atrás de él y pues le metió 6 tiros por la espalda y lo mató. Obviamente fue un caos en el país porque el siguiente presidente de México lo acaban de matar.
Por supuesto que hubo investigaciones, Toral al final fue fusilado en febrero de 1929, pero lo importante a lo que yo quiero llegar es ¿por qué es importante la muerte de Obregón? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que un proyecto político que tenía a todas luces el interés de lograr un nuevo hombre fuerte que se reeligiera, si se podía, para siempre, se rompió. El presidente Calles, entendiendo que eso ya no se iba a poder y que no era conveniente para el país, pues lo que hizo fue convencer a todos los revolucionarios de que mejor se unieran, crearan un partido político, compartieran entre ellos el poder y ahí sí, a ver cuántos años nos quedamos. Se quedaron hasta el año 2000. Se convirtieron en lo que ahora se llama Partido Revolucionario Institucional. Y si bien Calles sí se volvió el hombre más importante del país, la verdad es que no llegó a tener el poder que tuvo Álvaro Obregón. Él sí era un auténtico caudillo y sí estaba convencido de quedarse con todo el poder. Calles y los revolucionarios fueron un poco diferentes. Hasta que en 1936 Lázaro Cárdenas expulsa a Calles del país, surge propiamente la presidencia como la institución fuerte del siglo XX y al lado tiene al partido oficial. La muerte de Obregón impidió que surgiera una nueva dictadura, algo parecido a lo que había sido el porfiriato, impidió que otra vez el poder se concentrara en manos de un solo hombre y bueno, pues por lo menos le dio a este país un cierto respiro con un sistema político distinto, un partido de Estado. Yo creo que regresamos a Obregón justamente en esta época, pues porque nos demuestra que eso de concentrar el poder en una sola persona siempre ha sido nefasto para el país. Llámese Álvaro Obregón, llámese Porfirio Díaz, Santa Anna, quien sea, siempre ha sido malo para México. Eso nos llevó a años en los que un solo partido gobernaba hasta que empezamos a vivir una democracia con un libre juego de partidos. Como le digo, la muerte de Obregón pues nos tiene que enseñar que lo mejor que podemos hacer es defender nuestra democracia. Puede ser imperfecta, siempre tendrá problemas, jamás estaremos 100% a gusto, pero es mucho más conveniente que tener un gobierno de una sola persona. Sin duda. Eso le digo, señor Allende. Oye, la verdad está interesante. Y ahorita que justo estabas hablando, creo que un poco las consecuencias de la muerte, no, bueno, el asesinato tal cual de Álvaro Obregón fue, pues uno se creía el maximato, ¿no? Hay con estos tres personajes justo bajo la supervisión, vamos a decirle, de Plutarco Elías Calles. Y segundo, pues justo la creación del PNR, ¿no? O sea, ya como partido como tal y como de juntar, ¿no? De amalgamar todas las facciones políticas que estaban justo intentando pues, llegar, ¿no? a posiciones de poder. Sí, exactamente. Al final, el asesinato de Obregón, pues lo que logró fue unir a todos estos grupos revolucionarios acostumbrados a echar bala y entendieron que la única alternativa era sentarse y compartir el poder. Y de esa manera crear una estabilidad que permitiera que todos se quedaran ahí pues el tiempo que se pudiera. Pues sí. Para que vean que luego hasta la muerte de personajes o la existencia de personajes pues que pueden no tener el mejor balance positivo, ¿no? En algún punto de la historia puede tener un desenlace pues al menos un poco más luminoso. Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Siempre un absoluto placer tenerte por acá, mi estimado. Si quieren seguir al buen Arno, pueden hacerlo en Twitter, @Clionáutica. También estás en Threads, Arno, o ese no le haces. Sí, ya estoy también ahí. Síganme en @Clionáutica, igual. Ahí están. Bueno, @Clionáutica. Y también ya pueden escuchar en Spotify la historia del presente, el podcast que tenemos este caballero y yo, hoy hablando de qué pasa cuando el presidente rompe la ley. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Fuerte abrazo, gracias. Claro que sí, seguimos.